para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:43. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Bien, con un poquito de sueño terminando la semana. Semana termina el domingo, amigo. Termina el domingo. Pucha, dije lo mismo a un editor de Mega Noticias entrando para acá y espero no haberlo mufado. Es que es el tema, pues. Uno siempre dice algo. O sea, anoche uno pensó que ya se estaba desconectando y ¡paf! Janet Jara destituye a Jorge Quiroga. Darío Quiroga. Sí, bueno, hay varios temas, como lo hemos hecho habitual en varias oportunidades. Viernes es un día para analizar un poquito la semana. Y cuando uno pone una lista de protagonistas, creo que no hay ninguna duda, y por lejos, esta semana fue Franco Parisi. Paradójicamente, porque los ganadores son Janet Jara y José Antonio Kast. Pero con ese nivel de respaldo en la votación, o sea, 1 cada 5 chilenos votó por Franco Parisi. Janet Jara tiene que acarrear todos esos votos si es que quiere ganarle a José Antonio Kast, lo que por supuesto es muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Y que hayan aparecido videos de Darío Quiroga, su jefe de campaña, diciendo que, hablando de flight, de chanta, refiriéndose al Partido de la Gente o a la hermana del candidato, porque Sandra se escribe con Z. Sí. De verdad, yo creo que, como dice el famoso refrán, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y esa primera impresión de que en el comando de Janet Jara consideran flight a la gente que vota por Franco Parisi, yo creo que le permea muy fuerte. Y sí, porque está en esa estrategia. Y además se refiere, como dices tú, al electorado de Franco Parisi, con frases bien desafortunadas, y también a la hermana de Franco Parisi, claro. También dándole una crítica que no vale la pena repetirla, pero es una intervención, si no me equivoco, de abril de este año, mucho antes de que se supiera o se concretara el respaldo y el rol estratégico que tomó Darío Quiroga en el comando de Janet Jara, pero se viralizó. Cuando las cosas se viralizan, tienen intenciones. Uno se hace cargo de lo que dice, pues si siempre uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Claro, o sea, nosotros decimos algo acá y tenemos que defenderlo. Morir con las botas puestas. Exacto. Salvo que quieras corregir y que digas que me equivoqué, no era la manera, fíjate que no, lo que dije no era impreciso, que también es legítimo. No puede pasar, claro. Obvio, pero lo que no vimos ayer fue a Darío Quiroga salir como a pedir disculpas, digamos. No, se toma una decisión, yo siento que muy rápida. Claro, uno podría decir, el comando, el equipo, los cercanos a Janet Jara deberían tener en el radar cosas como estas para evitar que terminen en situaciones que se generan en una noticia mediática, porque Darío Quiroga, para contar un poquito, no era cualquier asesor. O sea, él tenía, pese a que tiene, perdón, una jefa de comunicaciones, que fue la jefa de gabinete de Camila Vallejo, Susana González, él estaba como desde la estrategia, desde la decisión para dónde ir, y que había sido políticamente muy cuestionada en este segundo periodo por sectores del socialismo democrático. No les gustaba la estrategia que estaba implementando Janet Jara, y fue mutando un poquito en los últimos días, recogiendo opiniones, porque no solo tenía o tiene que Janet Jara que captar ese electorado, como dices tú, en su totalidad de Franco Parisi, sino que también hoy día va a sumar fuerzas del socialismo democrático. O sea, mira, así lineal. Janet Jara suma todos los votos de la izquierda, asumiendo que Harold Maynico sea izquierda, y no llega al 30%. Le falta 0,1 para llegar al 30%. José Antonio Kast suma los votos de Matei y Kaiser y tiene 50,3% de los votos. O sea, hay una diferencia de 20 puntos. ¿Dónde están esos 20 puntos? Franco Parisi, 19,7. Es lo que saca exactamente Franco Parisi. Hay una página ahí que búsquenla en EMOL, que se llama Calculadora de la Segunda Vuelta, en donde tú puedes ponerle los porcentajes que uno le atribuye o le entrega de los otros candidatos a los que están en segunda vuelta. Yo lo hice en mi cabeza, mira. Sí, no, tú eres muy Mateo. Pues yo tengo que, aparte que las matemáticas, sabrán ustedes, no es lo mío. Oye, a mí se me dan fácil. ¿Sí? Sí. Mira, si yo le pusiera matemáticamente algo que por supuesto no es lineal y no es exacto, Janet Jara debería o tendría más bien que captar todo el electorado de Franco Parisi, como dices tú, todo el electorado de Harold May Nichols, todo el electorado de Marco Enríquez y de Eduardo Artés. Y José Antonio Kast, en una realidad que no es así, porque va a obtener algo de Kast, o sea, de Parisi, va a obtener algo de Matei, perdón, algo de Franco Parisi, todo Kaiser, todo Matei, y es la única posibilidad de que Jara tenga una opción. Y eso es muy difícil. Entonces, la situación de Darío Quiroga, como lo conversabas con Pablo Ortúzar,
tiene un problema de fondo cuando se habla del electorado. La crítica política, que es caricaturesca, incluso insolente contra la hermana Sandra Parisi, que además es diputada electa, puede pasar a un segundo plano, pese a que, por supuesto, molesta a todos los sectores, ni siquiera solo al PDG. Pero el apuntar a la clase media con ideas y propuestas como las que tiene Parisi, las mencionabas tú, entre otras, la rebaja del IVA a los medicamentos, a los pañales, la decisión de bajar los sueldos a los funcionarios del Estado, es directamente mensaje a ese sector político que necesita Jara, clase media. Entonces ahí hay un error de fondo de lo que conocimos de Darío Quiroga, que tiene que de alguna manera subsanar Jara, y para eso está buscando señales políticas y que esta mañana va a concretar con la llegada de algunas exfiguras de la Concertación al comando de ella, de algunos parlamentarios que no han estado en la primera línea de la campaña, como por ejemplo Vlado Milosevic, que tuvo una tremenda votación en Arica, por poquito no alcanzó a ser la primera mayoría regional, pero se convierte muy joven en senador de la República, y él va a tomar un rol, por ejemplo, de control estratégico de lo que va a ocurrir en el norte del país, y lo vamos a ver hoy día junto a la candidata oficialista, y así otros nombres que van a causar algo de revuelo. Por lo que entiendo, me puedo equivocar, no hay una figura así sumamente rimbombante. No sé si pueda pasar hoy o no pase finalmente, pero se ha hablado mucho de la posibilidad de que Harold May Nichols tome un rol también en el comando de Jara, le entregue su respaldo en un 100%. Por supuesto que esas conversaciones se iniciaron, pese al poquito voto que tiene él en la elección pasada, muy por debajo de lo que en algún momento le dieron las encuestas. Pero estoy convencido que la decisión de Jara fue rápida, oportuna, y sacaron un comunicado bien rápido durante la tarde, porque además Jara tenía anoche un punto de prensa cerca de las 6:30 de la tarde para emplazar a José Antonio Caz en la participación de debates, pero se transformó este momento para pedir explicaciones y ver cuál era el futuro de Darío Quiroga. Ella tuvo que decir que todo está en evaluación, que además que hay una denuncia judicial de un hecho de violencia del mismo Quiroga, y tuvo que salir a poner paños fríos, y poquito rato después saca este comunicado que dice: en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia. No es que Darío Quiroga haya renunciado, se le solicitó la renuncia, estas cosas siempre son acordadas y conversadas, al cargo de coordinador estratégico del comando, y agradecen el compromiso que va a tener. No tengo, sí, ninguna duda que Quiroga va a seguir siendo un actor en una segunda o tercera línea de respaldo a Jara, porque es lo que siente políticamente y es lo que intentó hacer durante todo este periodo. Así que más de algún orejeo va a tener la candidata de él, o al menos su equipo. Ahora, déjame decirte, Sí. yo lo comenté temprano en la mañana, nuestra editorial va a estar disponible en breve, si es que no está ya publicada, pero a las 7 de la mañana, que cuando tú sacas un comunicado que dice cualquier cosa en el marco de afianzar, no tengo idea qué, si el comunicado es como, no dice que lo sacan por tratar de flight o chanta, no me acuerdo ya qué otra palabra, a el PDG y a la hermana de Franco Parisi. Y a mí me parece que es un error. Es un error. O sea, si vayas a sacrificar a Darío Quiroga, dices exactamente por qué. Es intolerable que se trate de esa manera, no sé, no tengo, pero creo que el comunicado abona a lo que la gente desprecia de la política. Independiente, ¿tú crees, Juanma, que esa siempre es la bajada cuando se toman este tipo de decisiones? Que cuando sale un ministro de Estado, por ejemplo, también se apela a eso, pese a la tremenda crítica que puede haber. Por eso mismo que la gente no está votando por los políticos de siempre, po. Sí, sí está claro, si haciendo lo mismo de siempre no voy a conseguir resultados distintos. Hoy día estamos hablando como puro refrán, Sí. porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, a propósito de refranes. Digo, si vas a sacar un comunicado de esa naturaleza, el comunicado tiene que haber sido categórico. Tú desactivas las bombas. ¿Y cómo desactivas las bombas? Las bombas tienen siempre tienen tres escenarios. O las desactiváis, o están ahí para explotar, o explotan. Y esta era una bomba que estaba ahí para explotar. Nadie la desactivó, pero lo que tú tendrías que haber hecho era minimizar, digamos, la esquila. Y una manera de hacerlo es que el comunicado hubiese ido así como al otro extremo, que no era tolerable que se mantuviera como jefe de campaña alguien que le había faltado el respeto a un sector relevante, digamos, de la población chilena que votó por ese partido y por la hermana de un candidato presidencial. Punto. En lugar de, por cuidar a Darío Quiroga, perjudicáis el objetivo. Y por lo demás, todos sabemos que además a Darío Quiroga lo sacan por esto.
No lo sacan por ninguna otra razón. Es verdad, sí. Pero hay una oportunidad para que Jara haga la bajada hoy día en su actividad. Vamos a ver si recoge estas palabras de Juan Manuel Astorga y las pone sobre la mesa. Pero fue oportuno, sí, insisto en el punto, haber hecho o haber tomado esta decisión, porque fíjate que ayer en Arica, en la noche, nuestro corresponsal que trabaja allá conversó con José Antonio Kast, y eso fue un acierto, por supuesto. Y José Antonio Kast dice, cada comando puede tomar decisiones de un momento a otro, de acuerdo a situaciones que se vayan presentando. Creo que la candidatura de Janet Jara en ese sentido ha actuado de manera correcta frente a algunas imputaciones que se hacen por dichos de uno de sus asesores respecto a la hermana de Franco Parisi y la utilización del nombre de ella y por otras situaciones que ella hace que tome esta decisión. Es decir, una crítica suave, pero valora el timing político de haber hecho esa decisión, pero también poniéndose un poquito el parche de entelería, porque acá también le puede aparecer un problema de este tipo y si criticaba duramente a Janet Jara, no dejaba mucho espacio para, si él tiene que tomar una decisión de ese estilo, no sea cuestionada. ¿Crees tú que esto perjudica a Janet Jara? Yo creo que en términos electorales sí, ¿eh? ¿Tú crees? Porque... Sí, sí. O sea, que están tratando de flaite. Sí. Me imagino que hay gente que se sintió ofendida y que cree en el movimiento Parisi. De verdad que sí. Sí, yo lo pensaba más bien porque es un cargo no relevante. Darío Quiroga no es una persona no relevante, me refiero a términos de la ciudadanía. Es lo que dijo. ¿Qué es lo que quedó dando vuelta en el ambiente? El que ve el titular y qué sé yo. Que desde el comando de Jara tratan de flight a la gente del PDG, al entorno de Franco Parisi. La gente no hila tan fino, no va a hacerle doble clic a esa noticia probablemente y ya basta con eso para que se indigne. Eso es lo que voy. Entonces, Sí, creo hay que un punto ahí. Creo que sí. Hay un punto ahí. Y ahí es importante para el equipo de Jara que ella tome una vocería mucho más radical y directa de la bajada de esta decisión que tomó anoche de Darío Quiroga. Muy bien, 8:55 minutos.